Bienvenidos a una nueva emisión de Reporteros. Comenzamos. Suecia, a diferencia de la mayoría de países, cuenta una historia diferente en la manera de contener la pandemia en su territorio. Desde la primera ola, el uso de la mascarilla no ha sido obligatorio. Tampoco se optó por confinamientos ni por el cierre de restaurantes. Y aunque la amenaza de contagio se intensificó, sus medidas siguen siendo menos estrictas que en muchos otros países. Pero ¿qué tanto le ha funcionado al país esta flexibilización? Pese al fomento de la autodisciplina, la responsabilidad individual, el distanciamiento social y el teletrabajo generalizado, Suecia tiene 10 veces más muertes por el virus que sus vecinos, Noruega y Finlandia. Un equipo de nuestros reporteros viajó a la península escandinava para entender el comportamiento del virus y se encontró con que muchos suecos viajan a Dinamarca y Finlandia por temor a contagiarse en su propio país. Esta es la historia. Mis padres nos dijeron que estaban un poco enfermos, pero no mucho. Nada de tos, ni fiebre, ni problema respiratorio. Luego, cuando no volvimos a tener noticias suyas durante días, le pedimos al vecino que fuera a ver, porque tiene un doble juego de llaves. Queríamos saber lo que ocurría. Nos devolvió la llamada para decirnos que había descubierto a mi madre muerta en el sofá de la sala y a mi padre inconsciente en el suelo de la habitación. Condujeron rápidamente a mi padre al hospital. 2 semanas después, los médicos lo enviaron a casa diciendo que ya no corría peligro con el COVID-19. 10 semanas después, lo encontraron muerto en su cama. Emma también contrajo el virus y se está recuperando difícilmente de las secuelas de un COVID largo. En su casa, a 90 kilómetros al norte de Estocolmo, los recuerdos con sus padres son numerosos. Esta es una pared a manera de recuerdo de ellos. Esta es mi madre con mis perros y mis hijos. Los amaba mucho. Este es mi padre. Le encantaba la jardinería. Se fueron abruptamente, inesperadamente. Yo quería que estuvieran con nosotros de una manera u otra por mis hijos, porque sus abuelos les hacen mucha falta. Estoy convencida de que la estrategia del gobierno fue que el virus se propagara, no de manera descontrolada, pero lo suficiente como para causarle la muerte a muchas personas. Muchas vidas podrían haber sido salvadas. Suecia fue a contracorriente de muchos países. No hubo confinamiento y el tapabocas fue considerado como ineficiente para vencer el COVID-19. La mayoría de los suecos apoyan a las autoridades y el teletrabajo se generalizó. Pero los llamados a la responsabilidad y el distanciamiento social no fueron suficientes. Suecia está en el promedio europeo, pero cuenta con 10 veces más de muertos por coronavirus que sus vecinos noruegos y finlandeses. Con el invierno, la amenaza creció y tuvieron que cambiar de estrategia. El gobierno introdujo leyes excepcionales que limitaron las reuniones sin cerrar los comercios. Anders Tegnell es el rostro de esta estrategia sueca tan diferente. Hello. Recurrimos a medidas voluntarias más que obligatorias porque ello corresponde al marco legal nuestro en Suecia. Contamos con amplio apoyo de la población que fue disciplinada en la aplicación de las medidas. Pero también contamos con medidas restrictivas como por ejemplo la limitación de la cantidad de personas en los restaurantes o la limitación de horarios para la venta de alcohol. Cuando se estudian los informes de nuestras regiones que le hacen seguimiento a los casos, vemos que los contagios no se dieron en los restaurantes. Nuestra convicción basada en evidencia recolectada es que la estrategia de mantenerlos abiertos con restricciones funciona bastante bien.
A 5 horas en barco de Estocolmo, en medio del mar Báltico, se encuentran las islas finlandesas de Åland. Un archipiélago de 30.000 habitantes en el que se instaló Sigrid. Esta estudiante sueca atiende a distancia sus clases. Por ahora no le interesa regresar a su país de origen. Sus amigos finlandeses la apoyan. Yo aquí soy nueva. ¿Tú naciste aquí? Sí, y la gran diferencia es que tú no puedes regresar a Suecia y tu familia y amigos allá te hacen mucha falta. Sí, es cierto. Antes de la pandemia regresaba semanalmente a Suecia. ¿Y por qué no regresas? Debido a la crisis del coronavirus. En Suecia la situación es terrible. Hay gran propagación del coronavirus y las medidas adoptadas me parecen inadecuadas. Si alguien es testeado positivo aquí, de inmediato todos sus contactos son puestos en cuarentena. Pero en Suecia a los contactos le dicen solamente que presten atención si tienen síntomas. Entonces tengo la impresión de que quien quiera que yo me cruce en Suecia podría ser portavoz del virus en la medida en que no hay trazabilidad. Si usted quiere que su población cuente con buena salud, la estrategia finlandesa es la mejor. He's a lovely little creature. If you want the people to stay healthy, then I think the Finnish strategy is better. If you want Si usted desea que toda su población se infecte, entonces adopte la sueca. Creo que el tiempo dirá qué estrategia es la más eficaz. Nadie puede decirlo hoy en día. Fue diplomático, estoy en desacuerdo contigo. I disagree. Åland mezcla la cultura sueca y finlandesa, pero la gestión de la crisis del coronavirus generó una brecha política. Bienvenidos al gobierno de la provincia autónoma de Åland. Knut Kronblad trabajaba para la Organización Mundial de la Salud antes de mudarse a esta isla apacible. Epidemiólogo responsable del diagnóstico, está a cargo de aplicar las directivas de Helsinki. Al principio de la pandemia, Finlandia cerró las escuelas y los comercios. Suecia eligió esperar. Sus vecinos no lo entendieron. Hay ciudadanos suecos que, por ejemplo, tienen su vehículo registrado en Suecia y cuando vienen aquí la gente se da cuenta de que son suecos. Son señalados y la situación los incomoda. La gente cuenta hechos similares en todas las zonas fronterizas suecas con los países nórdicos. Se trata de una especie de estigmatización basada en la nacionalidad. Un puñado de hospitalizaciones relacionadas con el coronavirus fueron censadas en la isla. Sigrid se siente protegida. Todos los días habla con escandinavos para comparar las estrategias. Hay mucho conflicto y resentimiento entre la gente. Hay opiniones distintas en muchas familias y círculos de amigos. La gente se dividió. Yo he perdido amigos. Con frecuencia aplaudida por su modelo social, Suecia recibe mal estas críticas sobre la estrategia según Sigrid. Mucha gente confía mucho en su gobierno y la noción de autoridad. También está la decepción sueca. Queremos tanto que las autoridades del país tengan razón que no cuestionamos los hechos. Los pueblos de los países nórdicos están golpeados y tristes. Lo mejor hubiese sido que todos los países nórdicos adopten la misma estrategia para que las fronteras hubiesen podido permanecer abiertas. Nosotros en Åland vivimos gracias al turismo, visitantes que vienen en ferry. El cierre de las fronteras le hace mucho daño a nuestra economía. En todas las zonas fronterizas el desempleo creció. Malmö, ciudad del sur, vive como el resto de Suecia sin tapabocas y sin los visitantes frecuentes. Nidal llegó hace pocos meses, antes del inicio de la pandemia. La gestión del coronavirus lo sorprendió.
Suecia era el mundo feliz, todo el mundo podía salir a trabajar, no había nada. Entonces los otros países escandinavos cerraron sus fronteras. Fue complicado para nosotros los franceses. Yo perdí mi empleo en Suecia, entonces no tenía cómo encontrar otro empleo en otro lado. Finalmente, este francés expatriado encontró un empleo a 30 minutos en tren en la capital danesa. Las reglas son estrictas para evitar la propagación del virus. Nidal debe mostrar un test PCR negativo. Me hice el test en Copenhague y me lo envían directamente a mi pasaporte COVID. En Dinamarca el test es gratuito, a diferencia de Suecia. Ahora debo prepararme con antelación. Primero mi pasaporte, mi número temporal sueco para poder regresar a Malmö. Claro, mi tapabocas. Pongo todo eso en mi maleta. Luego está mi test COVID electrónico en mi teléfono. Todo ok. Varias veces a la semana, Nidal se va a trabajar a un restaurante danés que vende únicamente platos para llevar debido al coronavirus. Los viajes entre Malmö y Copenhague son frecuentes y normalmente están llenos de gente. Acabamos de pasar la frontera sueca. Llegamos al territorio danés donde el tapabocas es obligatorio. De lo contrario, multa. Las fronteras están cerradas salvo en caso excepcional y los policías daneses a veces se suben para verificar las certificaciones. Cambio de paisaje radical comparado con Malmö. Next station is Copenhagen Central Station and the train continues to Helsingør. If you should please enter. En Copenhague los comercios están cerrados. Dinamarca vive al ritmo de un nuevo confinamiento estricto y las reglas parecen ser respetadas. La estrategia permitió tener una tasa de mortalidad por coronavirus 3 veces más baja que en Suecia. Al principio, los colegas de Nidal estaban un poco distantes. Los daneses temían. Ahora las cosas han cambiado un poco porque para ir a trabajar a Copenhague hay que hacerse el test cada 7 días. Entonces ya hay confianza. Para el joven francés, la vida es más complicada en esta Escandinavia que sueña con descubrir. Hoy en día sobrevivo para pagar mi arriendo, mi alimentación. No he empezado al 100% mi aventura en Escandinavia. Espero hacerlo después de esta pandemia. En toda Escandinavia, la vida de sus habitantes cambió debido a la pandemia del COVID-19. Al igual que su controvertida estrategia, Anders Tegnell divide. Adulado por numerosos suecos, está en primera línea. La situación sanitaria evolucionó con el paso de los meses y las recomendaciones también. Frente a la amenaza de una tercera ola, Suecia considera por primera vez cerrar sus comercios. La tentación de un confinamiento antes de que sea demasiado tarde. Gracias por acompañarnos una vez más en esta emisión de Reporteros. Recuerden que pueden ingresar a nuestra página web, france24.com, para ver esta emisión y las anteriores. Hasta la próxima semana.